las últimas personas que entraron les comentamos que les cuento que los comentarios y preguntas los pueden ir haciendo por el chat y se van a leer al final. Cada comentario, o sea, de acuerdo al tema, se va a responder por quien habló de ese tema. Vamos a filtrar cualquier pregunta violenta o agresiva o que que sea una falta de respeto, y si siguen insistiendo con preguntas de ese estilo van a ser eliminados de la reunión, así que por favor, siempre con respeto a lo que quieran decir, como siempre, como en todo. Y no, eso. Sí, cuando quieran empezamos. Dale, vamos arrancando. Dale. Bueno, nosotras somos Pías por la Abolición. Mi nombre es Sofía, yo soy integrante de esta organización. Nosotras somos una organización muy nueva que nació con la necesidad de darle voz a la juventud abolicionista. Nosotras hacemos mucho trabajo de prevención, creemos mucho que es muy necesaria la educación para los adolescentes, ¿no? Porque a nosotros lo que más nos atraviesa es esta cuestión. Hoy en día los adolescentes somos muy vulnerables a las captaciones, estamos muy expuestos a las redes, a estos nuevos discursos de la libertad de elección, del empoderamiento, que viene todo disfrazado de cosificación y bueno, nada, nuestro trabajo principal ahora está siendo hacer mucha prevención en redes. Como bueno, lo pueden ver, estamos publicando mucho por Instagram, también a veces pasamos todo a Twitter, en Facebook. Bueno, la verdad es que estamos muy agradecidas de este espacio. Nos parece brillante que en la secundaria estén empezando a llamar a organizaciones abolicionistas que hablen de estas problemáticas que son necesarias y necesitan mucha visibilización. Así que bueno, gracias a todos ustedes y quiero también agradecerle a Lika por acompañarnos ahora y por acompañarnos siempre. Es un orgullo para todas nosotras que estés acá con nosotras y bueno, sabes todo lo que te quiero y todo el aprecio que te tenemos todas. Así que gracias. Bueno, mi nombre es Julie, soy parte de Pías por la Abolición. Básicamente, o sea, hoy, digamos, para poder empezar a reflexionar, tenemos que aclarar que ninguna de nosotras nació sabiendo. Nosotras también en algún momento de nuestras vidas nos encontramos un montón de preguntas de las que no teníamos una respuesta concreta, como qué es el empoderamiento femenino, qué es el placer y el consentimiento, cómo nos muestra el porno a las mujeres y qué espera por parte de los varones, qué es la trata de personas, qué se entiende, digamos, ¿es correcto el concepto trata, digamos, de blancas solamente? ¿Qué imagen tenemos nosotras nosotras y la sociedad en general sobre la figura de un proxeneta? Así fue como los testimonios, digamos, de las sobrevivientes y sus experiencias sumadas a las nuestras y ver todo el daño que el sistema nos hizo, nos trajo hacia, todas estas preguntas con las que iniciamos hoy para mover lo establecido, para cuestionar lo que nos dijeron, para romper con eso de es así, porque las mujeres y los varones son así y la cultura es esta. Nosotras decimos que es un derecho humano fundamental el poder vivir una sexualidad propia, basada en el consentimiento, plena, elegida, con quien queramos compartirla. Que el erotismo y la sexualidad no se traten nunca más de sometimiento, de dominación y violencia. Y por eso hoy invitamos a repensarnos. Y decir que, no está de más aclarar que la charla... Pásame a la diapo anterior. Que la charla va a estar girando en torno a 3 cuestiones, que está en la diapo anterior. Si esto es amor propio o cosificación, si es una libre elección o está coaccionada, o si el empoderamiento, viene por ósmosis o, sigue normas y lógicas patriarcales. Entonces, ahora sí, podemos pasar a la segunda. Entonces, desde Pibas, para transmitirles a ustedes, nos preguntamos ¿qué definición de prostitución es la que conocemos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando se habla de una prostituta?
qué se entiende por trata, como ya había dicho antes, y por qué se relacionan trata y prostitución con las mujeres, por qué están justamente en la agenda política del feminismo. Las niñas proyectan sus vidas y relaciones en base a las imágenes que ven. Y pese a la lucha feminista, las convierten en su medida de éxito, creyendo que éste depende de su imagen personal y construyéndose de cánones y estereotipos de belleza que son irreales, artificiales y forman parte del imaginario colectivo. Acaban convirtiéndose en objetos sexuales cuya existencia tiene como fin agradar al hombre. La mujer tiene valor si es sexualmente deseable, si no, desaparece. El patrón de hipersexualización nos reduce a seguir un canon de belleza similar. Así todas las mujeres de entre unos 5 y 69 años se ven abogadas a tratar de alcanzar un canon de belleza hipersexualizado. Esto conlleva que los modelos culturales de referencia de las niñas respondan en todo momento al mismo canon. Este patrón responde a otras necesidades e intereses. Las niñas van asumiendo con naturalidad perversa su condición de objetos sexuales. Así, se desarrollan mujeres frágiles, extremadamente vulnerables, inmersas en una batalla constante consigo mismas, de la cual es imposible que salgan victoriosas. Esto tiene graves consecuencias en la vida, la salud y el autoestima de las niñas y adolescentes. Indirectamente, este patrón podría estar relacionado con la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. El modelo de extrema delgadez que se impone como meta incita a las mujeres a tratar de alcanzarlo poniendo en riesgo su salud. Las mujeres deben ser bellas. La belleza se transforma en ese ideal dorado, la belleza tortuosa y abstracta. Incluso si la mujer no nace hermosa, puede hacerse atractiva. En nuestra cultura ninguna parte del cuerpo de una mujer queda sin tocar, sin alteraciones. Ninguna característica o extremidad se libera del arte o el dolor, de la mejora. Desde la edad de los 11 o 12 años hasta que muera, una mujer gastará gran parte de su tiempo, dinero y energía en volverse atractiva, en embellecerse. El dolor es una parte esencial y no accidental, arrancando las cejas, afeitándose debajo de los brazos, aprender a caminar con zapatos de tacón alto, arreglando la nariz. Estas cosas duelen. El dolor, por supuesto, enseña una lección muy importante. Ningún precio es demasiado grande, ningún proceso demasiado repulsivo, ninguna operación demasiado dolorosa para que la mujer sea hermosa. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Nikki, también participante y militante de Pibas por Abolición. Recién, bueno, como pueden haber visto, mostramos este maravilloso video que lo hizo una de las compañeras. La verdad es que habla sobre todo lo que ahora vamos a hablar, la hipersexualización. Entonces, la hipersexualización consiste en definir el canon de belleza en función del deseo sexual que despierta. Es decir, que promueve valores asociados al deseo sexual en niñas y niños, convirtiéndolos en objetos de consumo y condena a las niñas a la aspiración del imposible cuerpo y aspecto perfecto. Desde que nacemos nos hacen entender a la sexualidad únicamente desde una visión patriarcal. Todo gira en torno al deseo del hombre, no el nuestro. Nuestros deseos, nuestra sexualidad, las poses que realizamos al sacarnos fotos, todo está condicionado por los hombres. Desde que crecemos nos educan para gustarle a ellos, qué cosas hacer y cómo comportarnos con el mismísimo fin de que los excite. Nunca sobre nuestra propia persona, nuestros propios deseos, nuestras preferencias.
¿Quién nos enseña a gustarnos a nosotras mismas? ¿Cómo podemos pretender amor propio en medio de una sociedad que nos cosifica desde que somos nenas? Nos bombardean con información, videos y un sinfín de mensajes que nos educan para que entendamos el empoderamiento femenino como exponernos para el consumo de varones. Tenemos el claro ejemplo de las nubes, que estoy segura que muchos acá lo conocemos muy bien. Las famosas fotos íntimas, realizando cierto tipo de poses para mostrarnos sexys, ante una cámara, para el ojo y la excitación del varón. Vos, hermana, amiga, compañera, ¿realmente alguna vez te cuestionaste de dónde viene este deseo? ¿Por qué nuestra belleza es comparada o validada en cuestión de cuánto excite esta a un varón? Seguramente toda esta información te resulte difícil de procesar, por la razón de que toda tu vida pensaste que te empoderaba no hace más que cosificarte y ponerte en peligro. Debemos terminar con la creencia de que este es un acto revolucionario, porque créeme que no me da igual que mis fotos o las de mis compañeras, muchas menores de edad, como también lo soy yo, terminen en manos de señores pedófilos y de una cultura y sociedad que así los educa. Así los educa. Claro que no es tu culpa. Esto recae en el sistema que únicamente nos ve y nos trata como objetos. Lamentablemente, muchas veces objetos sexuales. Por eso es de suma importancia entender el peligro que corres vos y tus fotos, ya que estas una vez enviadas exceden tu control y corres el enorme riesgo de que terminen en una página porno. En relación a esto, en sitios pornográficos hay categorías donde adultas se hacen pasar por niñas, cumpliendo así las fantasías de hombres, que luego tras su insatisfacción buscarán niñas reales. Todos estos fetiches que día a día alimentan a la cultura de la pedofilia, la razón por la cual a los varones no les gustan las mujeres, lo que buscan son niñas. Incluso en dichas categorías suelen haber videos reales de niñas siendo violadas por hombres. La industria de la música es un gran ejemplo del vaciamiento político del cual se objetó el feminismo, con artistas como Bad Bunny siendo considerados portavoces de la lucha contra el acoso sexual, mientras que no hace más que seguir hipersexualizándonos, objetificándonos y reforzando estereotipos de género. O también tenemos el caso de Jimena Barón, trivializando problemáticas como la prostitución, construyéndole una fachada glamorosa y romantizada, con fines sumamente publicitarios. La verdad es que no resulta sorprendente que cada vez sean más las celebridades que se refugian en movimientos sociales para ejercer el oportunismo y lucrar con este. Porque es así, porque venden con el movimiento feminista, mientras que cosifican los cuerpos de las mujeres para usarlos como parte de la decoración y la estética de sus productos. Hola, soy Verónica y formo parte de Pibas por la Abolición. Hoy vamos a hablar también de pornografía y por qué es importante que nos situemos en este punto. Porque los varones desde muy chicos consumen todo esto y piensan que lo que ven es una realidad. Y de tal punto que nuestros cuerpos se mercantilizan. Entonces esto nos lleva a plantarnos a ciertas ideas y nos hace sentir que es momento de hablar de este tema también. Hola a todas, yo me llamo Aida. Bueno, gracias por estar. Muchas de las que estamos acá somos adolescentes. Eso quiere decir que estamos creciendo bajo el seno de una cultura pornográfica en la que la edad media de primera exposición a la pornografía es entre los 9 y los 13 años. Hoy en día la pornografía mainstream más consumida es extremadamente violenta. Las mujeres son degradadas, humilladas y agredidas verbal y físicamente. Según un estudio realizado por un grupo de profesoras estadounidenses, de los videos porno más vendidos en el año 2010, el 90% contenía agresión física a las mujeres, que van desde golpes, escupitajos, tiradas de pelo hasta electrocuciones y ahorcamientos, y el 50% contenía violencia verbal. Los mismos resultados fueron obtenidos en un estudio muy parecido que se hizo en el año 2018. Bueno, claramente estos números no reflejan casos aislados, sino que evidencian lo que el consumidor promedio quiere ver, que es el maltrato hacia las mujeres.
mujeres y esta industria está dispuesta a sobrepasar cualquier límite para proveérselo. La definición de tortura de la ONU es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con distintos fines. Esta definición parece no aplicar a los actos aberrantes perpetuados sobre las mujeres en la pornografía. ¿Por qué la violencia y la tortura ejercidas sobre las mujeres son deliberadamente ignoradas cuando suceden enfrente de una cámara? Ahora bien, sería un error limitarnos a pensar que la pornografía solamente afecta a quienes están involucradas en la misma, es decir, involucrados, porque los que ejercen esa violencia son varones, y a quienes la consumen. La pornografía no termina cuando se apaga la cámara o cuando el varón cierra la computadora y se abrocha el pantalón. Las ideas implícitas que la pornografía propaga, es decir, que la mujer disfruta de ser maltratada, que la mujer tiene que estar sexualmente disponible para el varón, que la violencia es erótica, entre otras, no quedan contenidas en Pornhub, sino que, como dije al principio, toda la cultura es pornográfica. Desde las propagandas, las tapas de revistas, hasta los videos musicales, están plagados de imágenes que hace unos años hubieran estado en revistas porno como Playboy. Es decir, el soft porn, porno suave, se trasladó a la cultura pop. Y como consecuencia, tanto varones como mujeres estamos cada vez más desensibilizados y desensibilizadas a la cosificación, a la violencia y a toda la simbología pornográfica en general. Por lo tanto, y como consecuencia directa de esto, la pornografía mainstream o convencional tiene que ser cada vez más violenta porque si no es indistinguible de una tapa de revista cualquiera. Acá la siguiente diapo. Acá tenemos una tapa, la anterior, perdón. Una tapa de Playboy de 1990 y una tapa de Cosmopolitan, bastante reciente. Son muy parecidas y creo que si prestamos atención a las posiciones en las que están estas mujeres, seguramente les resulte familiar y es más, seguramente todas las que estamos acá sabremos imitar esas posiciones porque la cultura se aseguró de que así lo hagamos. Estas fotos representan lo que la cultura denomina la mujer sexy por excelencia, ¿no? La mujer sexy es aquella que tiene la cabeza para abajo, los hombros encogidos, es delgada, delicada, no tiene nada de fuerza física. En definitiva, para esta cultura, para ser sexy, la mujer tiene que ser vulnerable. Con los varones, en cambio, sucede todo lo contrario. El varón sexy es fuerte, dominante, agresivo, musculoso. Estos mensajes acerca de la sexualidad masculina y femenina, que los vemos por todos lados, son construcciones que vienen del mundo pornográfico. La pornografía influencia enormemente el clima cultural que nos rodea y, si bien estos preceptos es verdad que están basados en estereotipos, no son reales. Ubiquemos estos estereotipos del varón dominante y de la mujer sumisa en una sociedad patriarcal, en una cultura extremadamente misógina y en la era de la pornografía, y nos vamos a dar cuenta de que a las mujeres y a las niñas nos tendieron una trampa. Y estamos obligadas a elegir entre ser objetos de consumo masculino, entre ser lindas, ser deseables, o ser invisibles, excluidas y ser objetos de burla. Estos estereotipos y mandatos traen consecuencias reales para todas nosotras. Y estas imágenes que vemos todos los días influencian la manera en la que nos percibimos a nosotras mismas y también la manera en la que nos perciben los demás. Porque yo les podría decir que esas mujeres que vieron antes en las tapas de revistas no existen porque no son reales, están photoshopeadas y están tuneadas de mil maneras, pero seguramente muchas de ustedes se irán comparándose con lo que vieron en esas imágenes. Entonces, como pibas y como mujeres jóvenes, no nos da igual, nos duele profundamente y no pensamos quedarnos de brazos cruzados frente al impacto cultural de la pornografía en nuestra generación, porque nos duele y nos toca de cerca,
Y bueno, para cerrar, queríamos cerrar con esta frase que nos pareció que estaba buena, que dice: la imagen de la mujer como objeto a exhibir colabora con el discurso del uso del cuerpo femenino y del cuerpo en general como mercancía presente en la definición o idea de trata de personas. Ello no es ajeno a la cultura en la que vivimos, la cultura del espectáculo. Bueno, hola, yo soy Manu de Pibas por la Abolición también. Ahora vamos a hablar un poco de, porque venimos viendo, ¿no?, la cuestión de la explotación sexual como en su presentación de pornografía, de hipersexualización. También la compañera al principio planteó las preguntas respecto a la trata. Entonces, en esta instancia decimos, ¿qué tiene que ver la prostitución en todo esto, no? ¿Por qué no podemos dejar de hablar de prostitución? La primera definición que se nos viene a la mente, además, cuando hablamos de prostitución, que es la definición habitual y hegemónica, ¿no?, es que es el intercambio de sexo por dinero entre adultos y de forma consentida. Después la RAE, por ejemplo, que es el diccionario por excelencia del castellano, dice que la actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Pero nosotras pensamos que tal definición aísla la prostitución de todos los componentes que la atraviesan y el sistema en el que se ve enmarcada, tales como el género, la racialidad, las desigualdades socioeconómicas. Esta imagen de la prostitución, a nuestro entender, está banalizada y desarraigada de todo el condicionamiento sociocultural. Y es la que muchas veces se pretende instalar desde el imaginario colectivo, es decir, la sociedad lo opina, los medios lo opinan, la cultura general lo opina, ¿no? Pero justamente decimos, tal definición tiene una intención, no es inocente decir que la prostitución es el mero intercambio entre partes iguales de dinero, sino que hay que ver por qué se nos dice eso, y sobre todo desde tan chicas, porque cualquiera de nosotras desde la primera infancia pensamos que la prostitución es eso y nada más, y la trata es aquello, ¿no? Entonces, ¿no?, decimos que justamente hay que ver cómo está relacionada con el proxenetismo, con la violencia, la vulnerabilidad, para esta forma dejar de romantizarla o dejar de aceptar esos discursos que la romantizan y la ofrecen como una opción más, cuando en realidad se trata de una imposición hacia las mujeres y niñas empobrecidas, racializadas y privadas de derechos fundamentales, ¿no? Como otras formas de violencia contra la mujer, acá no los queremos aburrir, pero les ponemos igual las estadísticas si quieren sacarle la captura o lo que sea, porque estos son estudios oficiales que al final también están las fuentes. Sabemos por la experiencia de las sobrevivientes, por las grandes mayorías de mujeres que lo han sufrido desgraciadamente, que la prostitución no es una, como esto dicen, este intercambio de dinero, sino que es una de las tantas violencias que sufrimos las mujeres, las niñas y las adolescentes por el hecho de serlo, ¿no? Bueno, y en este caso tenemos algunos testimonios. Bueno, sabemos que la prostitución está atravesada por el fenómeno específico del género, ¿no?, y que justamente la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, como veíamos en el primer flyer de prostitución, mientras que la mayoría de los consumidores, traficantes y proxenetas son varones, ¿no? Y si los varones no considerasen como un derecho evidente la compra y explotación sexual de mujeres y menores, la prostitución y el tráfico directamente no existirían. Por eso nosotras y toda la sociedad civil se ha proclamado como sin clientes no hay trata, ¿no? Esta frase capaz les ha llegado. Esto lo decimos porque el cliente, el varón consumidor, es un anclaje específico, es el que produce la demanda. Sin él, todo el sistema se caería. Lo mismo que los explotadores como los proxenetas, que en un ratito lo vamos a explayar más, ¿no? Pero además nos preguntamos, ¿qué significa pagar por sexo? ¿Por qué está en la definición de prostitución, no? ¿Y por qué decimos que no es ni un derecho ni un servicio? Acá el primer testimonio de una mujer prostituida es de Rachel Moran, que es una sobreviviente irlandesa, que ella nos explica, ¿no?, que el sexo es una prestación mutua, ¿no? Y si no lo es, nos encontramos con un abuso sexual. ¿Por qué? Básicamente debido a que los varones prostituyentes coaccionan, es decir, fuerzan a una mujer a través del dinero. La mujer no tendría las relaciones sexuales con ese varón si no estuviese ese dinero de por medio. El dinero funciona como una forma de violencia, ¿no?, además del acto que después se produce, que también es violento para la mujer y deja muchos estragos, como vimos en la diapo anterior. Es decir, que nosotras nos encontramos, ¿no?, frente a esta idea.
de los varones y ese deseo irrefrenable, como si la prostitución no se pudiese evitar y como si el deseo de los varones de comprar mujeres no se pudiese evitar. Y esto también nos hace plantearnos, ¿no nos recuerda este discurso a la idea del desahogo sexual que es tan proclamado por los machistas de toda la vida? ¿No nos recuerda esos derechos que los varones se autoproclaman para seguir explotando y violentando a las mujeres? Todas estas reflexiones no son nuevas ni se nos ocurren a nosotras, sino que vienen de años de lucha de mujeres feministas y de sobrevivientes. Y para terminar con esta idea, también quería leerles esta frase respecto a los consumidores que dice: la tolerancia que tienen las sociedades con la prostitución se apoya en la consideración del deseo sexual masculino, entendido como instintivo e incontrolable. El hombre precisa un receptáculo, una contención, y es el comercio sexual y la prostitución de determinadas mujeres lo que opera en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos replanteamos en este momento, en vez de señalar a la persona que ejerce la prostitución o es prostituida, el señalar al consumidor y a por qué la sociedad ampara esta idea, ¿no? Repensar todo esto para que no naturalizarlo y no dejar que nos lo impongan. Y básicamente eso de prostitución. Bueno, yo soy Melina, también integrante de Piedad por Vía Abolición. Bueno, ahí siguiendo un poco el hilo de que habló Manu, ella estuvo hablando también un poco de trata y ahora nos compete hablar de qué es la trata y también por qué tiene que estar sí o sí en la agenda del feminismo, ¿no? Nosotros tenemos acá en Argentina la ley de trata, que es la ley 26842, que modifica la ley anterior, la 26364, la cual es un instrumento jurídico fundamental para las personas que luchan contra lo que perpetra el sistema prostituyente, y esta misma se propone sancionar a los tratantes, prevenir la trata y brindar asistencia y contención a las víctimas. Dentro de esta ley encontramos la definición de trata, que define que la trata de personas es el ofrecimiento de la captación, el traslado, acogida o recepción de las personas con fines de explotación sexual. Y también nos brinda la definición de lo que es la explotación sexual, que es promover, facilitar o promocionar la prostitución. Eso ya constituye la explotación sexual. Y también hay que aclarar que la ley de trata no penaliza el ejercicio individual de la prostitución, sino el proxeneta, el que se enriquece de la explotación sexual ajena de otra persona. Se queda con todo el porcentaje o gran porcentaje de las ganancias, también fija el precio de los servicios. Y la trata de personas con fines de explotación sexual, que es lo que estamos hablando acá, existe porque satisface la demanda de todo un circuito que cada vez exige más mujeres y niñas. Es decir, acá vemos ya la relación entre trata y prostitución y una no puede existir sin la otra. Bueno, también lo novedoso de esta ley y lo bueno es que el consentimiento no exime el delito de trata. Es decir, no se puede entender que alguien se pueda ejercer con voluntad la autoexplotación, y eso también fue tomado por el protocolo de Palermo del año 2000, donde adhiere nuestro país y muchos otros que abogan por los derechos humanos, que básicamente estamos hablando de eso. De esto se trata de hablar de derechos humanos. Las mujeres todo el tiempo se nos deshumaniza y se nos despoja de todo derecho humano para convertirnos en objeto de consumo y estar siempre a disposición del varón prostituyente que quiere consumirnos y estar nosotras expuestas a ellos. Es importante también hablar de la ley de la línea 145. Esta línea es gratuita, nacional y anónima, y es muy importante denunciar ahí. También hay algo que estamos viendo mucho, que cada vez que sale un anuncio de buscar trabajo o vemos que se difunde que hay un prostíbulo, que existe un prostíbulo, eso se empieza a difundir por las redes, y es muy importante no difundir eso, porque después a la hora de denunciar eso se pierde el rastro, porque los proxenetas se alertan y trasladan el prostíbulo a otro lugar y se pierde el total rastro de eso. Entonces es muy importante que cuando tenemos el consentimiento, el conocimiento de que existe un prostíbulo clandestino o algo así, no difundir por redes, por favor, sino que denunciar al 145 o acercarse a una fiscalía. Y después, otras cosas, cuando hablamos de esto de prostitución, no, porque se habla mucho, siempre que hablamos de prostitución,
mucho de la mujer y nunca del proxeneta y del varón prostituyente. A las mujeres, cuando hablamos de por qué se relaciona la trata con las mujeres, estamos hablando de una situación de vulnerabilidad y total desigualdad social a la que empuja la mujer a ese sistema, que también son demandadas por hombres y varones prostituyentes que la están todo el tiempo consumiendo. Y hay una frase que muy histórica y que se repite todo el tiempo, que es que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué no cambiamos eso al proxenetismo? Es la profesión más antigua del mundo y empezamos a poner el foco donde tiene que ir, que es en ellos. Porque después se mete también la voluntad libre, la libre elección, y digo, ¿cómo podemos hablar de libre elección y voluntad libre donde esa elección está coaccionada por una estructura social, económica y cultural que no permite que esa elección sea totalmente libre? A ver, si tu otra opción es no comer, por ejemplo, no podemos hablar de voluntad libre. Y para ir cerrando también, hay muchos mitos también en el imaginario de la gente sobre los métodos de captación, ¿no? Nosotras, o yo también lo pensaba antes, estoy informada que el método de captación y lo que es la trata, me imagino el secuestro en plena calle con una violencia totalmente explícita, que te secuestran y la idea de cadenas encerrarse en un cuarto, y la realidad es que eso ya no sucede y los métodos de captación son más sutiles y no por eso menos violentos. Tenemos, por ejemplo, al novio, que es la persona que se hace pasar por tu pareja y te enamora y te termina explotando. Tenemos los anuncios de trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto las noticias de que una chica fue a una entrevista de trabajo y desapareció, no se volvió a saber más nada? O mismo las chicas que vienen desde otra provincia con una promesa de trabajo, mucho pasa con las agencias de modelos, y terminan llegando acá y siendo explotadas. Y también hablar de los medios, ¿no? Que es como otro método de captación, porque se habla mucho del empoderamiento y la mercantilización de los cuerpos como si fuera algo empoderante, y eso como que nos va llevando también a entrar en ese mundo y sentir que ser objetos de consumo está bien, y muchas veces esto se está normalizando cada vez más y hay que empezar a prestar atención en estas cosas. Entonces, para cerrar, cuando hablamos de prostitución y trata, estamos hablando de lo mismo. Son las dos caras de una misma moneda, ambas tienen el mismo objetivo, que es la explotación de mujeres y niñas. Y sin prostitución, sin proxenetas y sin clientes, sin esos varones prostituyentes, no habría trata. Bueno, hola, mi nombre es Sol, integrante de Pibas por la Abolición también, y un poco recordando lo que dijeron mis compañeros anteriormente, surge entonces la pregunta de por qué abolir la prostitución, y lo que podemos decir del abolicionismo es que es un modelo que concibe la prostitución como violencia de género, y con su abolición lo que busca es mejorar la calidad de mujeres y niñas, la calidad de vida, para que puedan resarcir sus derechos. Concibe al prostituyente y al proxeneta como perpetuador de esta violencia, y lo que busca es que sean sancionados y reeducados, ya que son considerados criminales. A partir del ordenamiento jurídico, lo que se hace es despenalizar el ejercicio de la prostitución, y la persona así que se prostituye es considerada víctima de la propia actividad. Bueno, para ir cerrando, se debe en realidad trabajar en el cambio de conciencia social colectivo a través de instituciones estatales, de asistencia estatal en las escuelas, en los trabajos, en centros de salud y demás, porque la concientización se lleva a cabo con campañas de difusión, educación y sobre todo prevención. Así que el abolicionismo no persigue, ¿sí? Para cerrar y dejar esto en claro, no persigue ni criminaliza a las mujeres, ni mujeres trans y travestis en situación de prostitución.
muy buena la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera preguntar? Eso. No, re interesante todo, gracias. A mí no se me escucha bien. Yo te escucho bien. Bueno, no sé, alguien puso no se escucha bien, pero no sé si es en general o en... No, yo escucho bien. Bueno, mejor. A veces se cortaba un poquito, pero igual cualquier cosa lo vamos a subir. Yo lo escuché bastante bien, así que eso. Bueno, Chicas, si les parece que primero vaya Lika, así las preguntas al final también le pueden preguntar a Lika si les quedan dudas de lo que sí. ella vaya a exponer. Sí, está Dale, bueno. perfecto. Dale. El video presentado está publicado en otra plataforma, preguntan. Sí, ahora les pasamos el link. Ali, si querés ya empezar. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Alika Quinan, yo soy sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual. Escuché atentamente las exposiciones de todas las compañeras. Nada, lo que les digo siempre es que me siento muy orgullosa por el trabajo que hacen, por la tarea de sensibilización tan comprometida que desarrollan. Podría enumerar cada una de ellas, a Cande, a Manu, a Sol, a Lucía, a Sofi. Creo que ni siquiera vale la pena que diga cada uno de los nombres. Me parece fantástico el trabajo colectivo que hacen como organización, como Pibas por la Abolición. Nada, yo me siento muy honrada y muy agradecida de poder trabajar, colaborar y aprender, y por supuesto también acompañarlas en todo este proceso de desarrollo personal que ustedes están realizando. Así que nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias a las compañeras que nos han invitado. Me parece muy importante que se desarrollen estas actividades. Bueno, lo mío posiblemente no sea tan didáctico como lo que hemos escuchado anteriormente, porque las compañeras hacen un relevamiento de todos los contenidos teóricos, técnicos, de las estadísticas, que es un trabajo grandioso, ¿no? Todo el que desarrollan. Cuando cerraron el PowerPoint, que por supuesto yo ya lo conozco y estaba muy atenta, ¿no? Vi que hablaban del modelo abolicionista. Yo quisiera mencionar que hay otros modelos que me parece sumamente necesario poderlos desarrollar. Son modelos muy complejos, con lo cual les hago el llamado y la petición particular para que tengamos un nuevo encuentro y una nueva convocatoria y poder desarrollar en exclusiva cada uno de esos modelos con las consecuencias y los resultados que se han obtenido en los diferentes países. Me parece que también es muy importante. Sabemos que es uno de los primeros contactos que tienen con el abolicionismo y con lo que es la lucha contra la trata, así que no hemos querido saturar de contenidos para no marear y sobre todo para no confundir. Yo puntualmente voy a retomar un poco lo que hablaban mis compañeras acerca del abolicionismo, que es un modelo que por supuesto que no persigue a mujeres, niñas, niños, adolescentes que están siendo explotados sexualmente, que no persigue a travestis ni a trans. Y hay muchos mitos en torno a este modelo. Se tiende a confundir con modelos que claramente persiguen a las personas en situación de prostitución, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que somos las más vulnerables en todo lo que es este terrible delito. Incluso hay países donde se la llega a criminalizar. Por supuesto que todo esto tiene una raíz y tiene un fondo que proviene de la hipersexualización, que está inmejorablemente desarrollado, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la prostitución, la trata y la explotación con fines sexuales tienen la raíz en la hipersexualización. La escuchaba Manu cuando decía
que es una violencia. Sí, está bien, podemos reconocer a la prostitución como una violencia, pero que no se aleja de las otras violencias. Es importante mencionar que en la prostitución, en la trata con fines de explotación sexual y en lo que significa, en lo que es en sí la explotación sexual, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes violencias que conviven en esta misma violencia que es la prostitución. Tenemos la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, tenemos la violencia física hacia las mujeres que están en situación de prostitución, que son brutalmente torturadas y golpeadas, e incluso en muchos casos se llega a cometer femicidios en contexto de prostitución. Esto es importante poderlo mencionar. La violencia sexual, por supuesto, como lo mencionaban las compañeras, puntualmente estamos hablando, creo que lo mencionó Manu, estamos hablando de una violación, no solamente una violación de derechos humanos, sino también una violación carnal. Cuando hablamos netamente de la violación, que es coaccionada por medio del pago de un dinero. El hombre paga porque puede, el hombre no es precisamente, el varón, perdón, no paga precisamente por sexo, sí paga porque está bien visto por nuestra sociedad, ¿sí? Es importante que esta violación se sitúe como una de las que es amparada socialmente y que queda blanqueada y queda totalmente invisibilizada por medio del pago que se recibe de parte del varón hacia las mujeres que son necesitadas o que están necesitadas de ese dinero. Entendemos que nuestro país, al haber adherido a tratados internacionales, al haber adherido a la Convención de 1949, se posiciona también en un marco pseudo-abolicionista. Y yo digo pseudo en contradicción, y también esto lo recalco, porque cuando escuchan hablar o cuando escuchen a otras voces abolicionistas, se posicionan como que nuestro país es abolicionista por haber adherido a tratados internacionales y porque ha adherido a la Convención de 1949. Yo, como me gusta romper un poco las estructuras, porque también me gusta ser crítica con el trabajo que se desarrolla en nuestro país, yo digo que no, que Argentina no es abolicionista. Argentina se ha posicionado y desde los gobiernos blanquea la imagen propia del gobierno y de las diferentes gestiones como una gestión o como un gobierno abolicionista, como un Estado abolicionista, diciendo que ha adherido a tratados internacionales. En efecto, tenemos una ley de trata que claramente data del año 2008, a través que se genera y se crea por pedido de estos tratados internacionales que ha adherido puntualmente en el año 2000, adhiere al Tratado de Palermo, y eso lo obliga a sancionar una ley de trata. La primera ley de trata fue absolutamente nefasta y fue un fracaso para nuestro país porque hablaba puntualmente de la figura del consentimiento. Aquellas mujeres mayores de 18 años que hubieran o hubiesen consentido. ¿Quién puede llegar a consentir su propia explotación? Lo hemos escuchado no solamente de abolicionistas y de feministas tan reconocidas como Rachel Moran, sino de tantas otras latinoamericanas. Es el parafraseo que utilizamos tantísimas argentinas también. ¿Quién puede llegar a consentir su propia explotación? Con lo cual, en el año 2012, en diciembre del año 2012, se modifica la ley de trata y se elimina la figura del consentimiento, y esto también genera el cierre automático de muchísimos prostíbulos que no estaban siendo cerrados porque las mujeres decían que querían también estar en esos lugares, que era su trabajo, pero por supuesto que ahí es donde entra la gran trifulca, ¿no? Donde yo les digo cómo no se van a posicionar en ese lugar, cómo no van a llegar a decir y reconocerse también
dentro de los prostíbulos, como estaban trabajando, si el Estado argentino, a pesar de reconocerse y autodenominarse como un Estado abolicionista, no llegó a sancionar políticas de Estado, políticas públicas, y acá puntualmente quiero hablar y quiero mencionar a qué me refiero yo con políticas de Estado. Estamos hablando de acceso al trabajo digno, a una vivienda que es tan merecida por tantas mujeres que aún hoy siguen en situación de prostitución, como aquellas que han llegado a declarar en juicios, que han aportado a la justicia y aún hoy no tienen posibilidades ni de trabajo ni de vivienda. Otra política de Estado con la que Argentina también está en deuda con todas nosotras es con la terapia psicológica para las víctimas del delito de trata y también para las mujeres que están o han estado en situación de prostitución. Y acá nuevamente volveríamos a hablar de manera muy extensa acerca de las consecuencias del estrés postraumático y de diferentes síndromes que se generan producidos por las consecuencias de la tortura sexual y de la prostitución. Argentina está en deuda con todas ellas, conmigo, con las víctimas de trata, con las víctimas de la prostitución. Y vamos a lo más importante y a lo coyuntural. Argentina, a pesar de reconocerse y de definirse y autoproclamarse como un Estado abolicionista, aún hoy, a pesar de toda la deuda de políticas de Estado y políticas públicas, no criminaliza a quienes pagan por sexo. A los únicos que persiguen, y no digamos que a los más importantes, sino a las redes de trata, a los proxenetas, aquellos que tienen prostíbulos o que han tenido prostíbulos, pero nunca llegan a las cabezas más importantes de todo el negocio. Y sobre todo, no ha llegado a sancionar una ley abolicionista que penalice y criminalice a quienes pagan por sexo. Aquellos que son los responsables de que exista el gran negocio de la trata de personas. Aquellos que hablan de prostitución como que por supuesto que si las mujeres quieren tienen derecho a prostituirse. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a las trabajadoras sexuales que se reconocen como trabajadoras sexuales y ellas dicen, nosotras tenemos derecho a prostituirnos? Se dicen putas feministas, se reconocen y hablan en los colegios, visitan a los colegios secundarios, visitan universidades, incluso con apoyo estatal, universidades públicas que reciben financiamiento por parte del Estado, les abren la puerta a aquellas que sostienen que la prostitución es un trabajo y que debe ser reconocido, que no debe ser estigmatizada la prostitución y que ni siquiera debe ser perseguida por la sociedad. Por supuesto que no es perseguida por la sociedad, a menos que estén en una zona roja y que estén en un barrio donde haya muchas mujeres mayores, o no hace falta que sean mujeres mayores, o familias al completo que les molesta que haya una travesti, una trans, ni siquiera saben si hay una menor de edad parada en la esquina. Los prostíbulos a nadie le importaron jamás, con lo cual tenemos una sociedad que ni siquiera se compromete con las mujeres que necesitan poder salir de esa situación de explotación sexual. Con lo cual, yo quisiera cerrar con esta idea, que es necesario una ley que sea complementaria, no solamente en la persecución del delito de trata, sino también aquellos que fomentan el delito de trata, la prostitución, aquellos que promocionan también la prostitución, y por supuesto que yo no reconozco un Estado como abolicionista. Yo creo que claramente estamos ante un Estado rufián y proxeneta, un Estado que es responsable de la pobreza de las mujeres y de las niñas, de que haya desigualdades estructurales
que aún muchas mujeres no hayan podido obtener trabajos regulares y, por supuesto, también lo responsabilizo de la explotación sexual de mujeres, con lo cual no, yo no adhiero a que nuestro Estado tenga una posición abolicionista. Considero que claramente nuestro Estado argentino tiene una posición sumamente regulacionista, donde lo único que les falta es decir, vamos a darle vía libre a todos los prostíbulos que abran y que esto se convierta en el París y en el Buenos Aires de los años 40, donde la trata de blancas, como mencionaba una de las compañeras, donde la explotación de mujeres traídas de otros países era el negocio de tantos varones y de redes que funcionaban en nuestro país. Así que muchísimas gracias nuevamente y un placer poder participar de esta actividad. No, muchísimas gracias a vos por unirte y poder enriquecer este espacio. Y bueno, lo que decías también fue más o menos lo que se intentó al principio de la cuarentena cuando se abrió la sección para blanquear el trabajo de las trabajadoras sexuales, si no me equivoco, en el ANSES, que bueno, por suerte lo quitaron. Si les parece bien, quieren pasar a las preguntas, ya hay un par. Sí, gracias a todas por participar, realmente estamos muy agradecidas. Convocaron un montón, aparte, me parece que es muy importante. También ayer estuvimos hablando con Madres de la Trata y nada, hablaron algunas cosas que nombraban algunas de las chicas, que está bueno que también, nada, si pueden, después vamos a también publicar las personas que están acá, seguramente les va a gustar ver esa charla, hay cosas interesantes, hay debates interesantes, la información nunca está de más, bueno. Y nada, eso díganos si quieren que ya les vayamos leyendo las preguntas, hay unas cosas que están buenas. Dale, gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se conseguiría abolir la prostitución y asegurarte de que no se siga perpetuando de forma clandestina? Bueno, esta es una pregunta que se puede desarrollar en una hora entera, por eso está muy buena la propuesta que nos presentaba Ali de repetir el encuentro para explicar los modelos, sus consecuencias, sus resultados. Actualmente hay varios países que están desarrollando el modelo abolicionista y ya prácticamente para un Estado es ilógico elegir otro modelo porque se ven los resultados de Suecia, de Noruega, de Francia, mientras que se ven los de Alemania, Holanda y otros países regulacionistas donde aumenta la trata, la violencia, un montón de cosas. En cambio, el modelo abolicionista está logrando combatir la violencia hacia las mujeres prostituidas y esta cuestión de la clandestinidad suele ser un argumento que se presenta, ¿no? Para decir, bueno, pero las llevas a un lugar de clandestinidad. Bueno, en realidad, si se quiere, se lleva a un lugar de clandestinidad a los que están perpetuando esa violencia, como bien decimos, a los proxenetas y a los prostituyentes. Si vemos a un Estado que está dando políticas públicas, educación, salud, amparo, que son todos resarcimiento de derechos, las prostituidas deberían tener esos derechos desde el nacimiento, es decir, que es un resarcimiento. Si vemos un Estado abolicionista que está haciendo eso, difícilmente haya clandestinidad detrás de eso. Hay clandestinidad, si se quiere, para los explotadores, quienes ejercen la violencia, pero no podemos decir porque haya un porcentaje, un 0,1% de trabajadoras sexuales, vamos a negarle los derechos al 90% que no tienen ningún derecho básico, que es vivienda, salud, trabajo digno y una vida libre de violencias, que es un derecho humano fundamental. Entonces, básicamente eso. Pero igual esta pregunta se puede explayar por una hora entera, esto como para responder así en 5 segundos. Sí, la propuesta es linda, está bueno, lo podemos hablar si a ustedes les gusta, les copa. Sofi tiene mi contacto y Cande también, que bueno, fue con quienes hablé, que una lástima que no esté Cande, la verdad. Me pueden decir y podemos coordinar otra fecha, seguro a todas les va a copar. Bueno, abajo preguntan, ¿cómo podría presentar esta info como proyecto de mi escuela? Es muy interesante. Si quieren les decimos lo que hicimos nosotras no hicimos mucho, prácticamente ustedes están haciendo todo, la cosa es tener la idea, qué sé yo. Bueno,
¿Cómo se podría contraargumentar cuando la gente dice que algunas mujeres ejercen la prostitución porque les va bien y pueden acceder a ciertos lujos que de otra manera no podrían costear? Ali, ¿querés esta pregunta vos? Encantada de responder. Me gusta. Al principio hablábamos, cuando las compañeras estaban hablando de la hipersexualización. No podemos negar que vivimos en una sociedad y en un sistema sumamente capitalista, donde los deseos económicos y los deseos de prosperidad siempre están relacionados a qué ropa llevo, qué auto manejo, qué casa tengo. Todo eso se traduce en deseos incontrolables de mejorar nuestros ingresos y poder tener absolutamente lo mejor siempre. Tenemos que tener mucha formación, no solamente de género, sino también una formación política, para poder entender que el capitalismo no es la mejor forma de vida, cómo sobrevivir también al capitalismo, porque la realidad es que sí, a mí me encantaría vivir del trueque y yo te doy, vos me llevas, cuando me muera queda mi casa y la puede ocupar otra persona, que todos tuviéramos derecho a la tierra, todos y todas tuviéramos derecho a la tierra, pero la realidad es que no es el sistema en el cual vivimos. Cada vez que a mí se me rompe el auto y que tengo que cambiar las cubiertas, me sale mucho dinero, un auto grande, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Necesito un auto grande porque tengo una familia grande, necesito una casa grande porque también tengo una casa grande, pero esto no escapa también a muchas de las necesidades que sienten y tienen las mujeres, ¿sí? Sobre todo las más jóvenes, cuando hay tan poca formación y sí hay mucha comunicación bastante nefasta por parte de los medios de comunicación. Estamos siendo bombardeados y bombardeadas permanentemente por publicidades de ropa, de las nuevas colecciones, de perfumes, de vehículos. O sea, todo colabora a que cada día gastemos más y gastemos lo que no tenemos. Esto en las mujeres también genera tanto en los varones como en las mujeres, pero hablo de las mujeres porque son aquellas que la falta de posibilidades de tener trabajo con sueldos altos busquen otro tipo de salida. Eso también yo personalmente lo veo como una forma de captación. El capitalismo es una forma de captación para que las mujeres, las niñas y las adolescentes que están bombardeadas por la hipersexualización, por los pechos grandes, por cuerpos perfectos, utilicen esos cuerpos que también han costado mucho dinero y mantenerlos cuesta tanto dinero, digan, no, yo con este cuerpo que me costó tanto, voy a hacer que me rinda. Y esta es un poco la mirada y la romantización de la cual habla Manu cuando dice la prostitución por parte de algunos sectores que sostienen que la prostitución es algo top, o es no fácil, pero sí es una forma de obtener dinero rápido. Es esta la romantización de la cual hablan. Que no pasa nada, que vos podés ganar muchísimo dinero y podés materializar todos esos deseos que te propone el capitalismo constantemente y los medios de comunicación por los cuales somos bombardeados permanentemente, es esto lo que sucede cuando encontramos estos discursos que se acercan a los colegios o a las universidades y dicen, bueno, pero a ver, vos estudiaste 10 años para tener un sueldo de 80 lucas y yo 80 lucas las levanto en 20 días. Sí, es
es posible, hasta que te chupa una red de trata, hasta que te chupa un fiolo, hasta que tu cuerpo comienza a envejecer, hasta que un tipo te caga trompadas en una habitación, hasta que un tipo te pega el HIV cuando se sacó el forro, hasta que un tipo te embaraza dentro de una habitación, hasta que un tipo invita a otros tipos para que te violen porque ya conoce tu domicilio, porque el alquiler lo paga él. Y ahí se acaba toda la fantasía de la romantización de la prostitución y de todo el dinero que podés llegar a ganar y de todo lo fácil que puede llegar a hacerse, a obtener ese estatus social que te propone la prostitución. Y en ese momento es cuando vos decís, yo necesito seguridad, yo necesito a alguien que me cuide. Y te encontrás con un tipo que viene y te propone la idea de que te va a cuidar y que no va a pasar nada, y empieza a sacarte un tanto por ciento porque necesitas salir, y ese auto que te costó tanto porque te rompiste el orto y te rompiste la concha, ese auto termina en manos de un tipo que te saca todo y que encima te mete una patada en el orto todas las noches y te manda a laburar. Y que cada mañana cuando vos llegás te dice, no, yo necesito más guita, porque todo este departamento tan caro en pleno San Isidro o en Recoleta o donde sea, y este autazo que tenemos juntos, que salió de tu concha, porque vos sabés que salió de tu concha y de tu culo, y del sufrimiento y de aguantarte un montón de viejos babosos, y tipos que te manosean constantemente, tipos con los que no querés estar. Y ahí se te acaba toda la fantasía. Posiblemente puedas llegar a comprarte un auto, posiblemente puedas acceder a un departamento caro, hasta que llega el momento en que toda esa fantasía se va a la mierda, o hasta que empezaste a tomar merca, porque los tipos quieren que tomes merca, y terminás muerta de una sobredosis en una habitación de un hotel barato. Esa es la realidad de la prostitución. O también, otra de las realidades, y es cuando se acaba toda la fantasía, es cuando te rescatan de un prostíbulo y no querés volver a tu casa porque te da asco abrazar a tus hijas y porque no tenés ni siquiera la voluntad para poder salir a buscar un trabajo digno, porque ya cumpliste 40 años y no servís para otra cosa más que para chupar pija, y porque entendiste que esos 20 años que te arrancaron de tu vida no van a volver y que no vas a tener oportunidad de terminar una carrera universitaria y que la vida se te fue a la mierda. Sí, existe la prostitución vil, existe el glamour en la prostitución, hasta que se acaba. Gracias. No sé si respondió esta pregunta. Sí, más. Creo que más que respondida. Completamente. Después preguntaron sí. dos que las digo juntas porque están muy relacionadas. Y dice, ¿se podría desarrollar un poco sobre el mal llamado porno feminista y por qué este no existe? ¿Y cómo tirar abajo ese argumento? Porque conozco chicas que no se consideran abolicionistas porque todavía creen en esa libre elección y que existe ese porno feminista inclusivo. Y abajo preguntaron, ¿de qué manera se puede combatir la industria del porno sabiendo que es algo tan poderoso económicamente y estando en un medio tan masivo como es Internet? Bueno, en primer lugar, nunca viene mal dejar en claro que porno feminista es un oxímoron, no existe tal cosa, es imposible, son cosas incompatibles. En primer lugar, que el cuerpo humano no está hecho para soportar tantas penetraciones al día, no está hecho para soportar eso, que te peguen, que te tiren del pelo. Ahora, si por porno feminista se refieren a un tipo de pornografía en el que, bueno, penetración y ya está, y no hay ningún tipo de, no hay golpes, no hay violencia verbal, eso era Playboy hace 40 años, y gracias a Playboy y las cosas por el estilo, estamos donde estamos ahora, porque los consumidores querían más y más violencia, porque cada vez se desensibilizan más, cada vez desempatizan más. Entonces, o sea, el porno suave, que es lo que muchas denominan el porno feminista, nos llevó a donde estamos ahora.
Y por otro lado, si por porno feminista se refieren a un tipo de pornografía donde las mujeres consienten sin importar el contenido, en primer lugar que ese sí, como lo explicó Alika y como lo explicaron bien todas mis compañeras, siempre está coaccionado, ya sea por motivos económicos, por motivos de raza, porque muchas de las mujeres que están en la industria del sexo fueron abusadas de pequeñas o porque simplemente vivimos en una sociedad que nos condiciona a pensarnos como objetos. Entonces, desde ese lado siempre está coaccionado el consentimiento, y yo sé que aunque esa mujer diga que sí, aunque esa mujer esté consintiendo, esos golpes, lo que le están haciendo, le duele. Esa mujer no quiere que la toquen. Lo que le están haciendo le duele y esos golpes a la larga matan. Por lo tanto, no puede existir el porno feminista, no puede existir el porno ético, porque siempre, en definitiva, de lo que se trata es de dejar a la mujer como un producto para el ojo del varón. Y además, otra cosa, ¿quién produciría ese porno feminista? Suponete que de la nada todas las personas que quieren consumir pornografía son mujeres y quieren ver porno feminista, ¿no? El que produciría ese porno feminista es el mismo que produce el porno en el que la mujer está atada y le ponen una cosa para, de esas picanas, ¿cómo se llaman? Picanas, ¿no? Para electrocutar a las mujeres. O sea, son las mismas personas las que se están enriqueciendo. Entonces, no tiene ningún sentido y es una contradicción total. Muchas veces también se refieren a veces al porno feminista, al porno casero, digamos. Claro. Pero que viene por la misma línea de hipersexualización y de consumo para el varón. Claro. Está todo basado en la misma línea. Siempre la sexualidad no es algo para que consuman los demás. Y te digo algo, ese porno casero, que en primer lugar no sabemos si es casero de verdad, si es porno venganza, si es un productor grande que está haciendo que es casero, pero ponete que sí, suponete que una pareja dice, bueno, vamos a grabar esto, lo voy a tener yo, ese video se filtra, alguien lo va a vender, alguien se va a enriquecer de eso. O sea, es decir, alguien va a estar asumiendo la figura de proxeneta y enriqueciéndose a costa de eso. Por lo tanto, no en ningún caso puede ser feminista. Incluso las trabajadoras sexuales que representan diferentes organizaciones que están en la industria pornográfica, ellas también tienen un proxeneta. Hay alguien que se está enriqueciendo de lo que ellas están haciendo. Sí. Acá hay una pregunta. Uy, sí. No, iba a decir que o sea, hubo una pregunta que tal vez como la junté quedó, que es cómo se puede combatir esta industria del porno. Ah, sí. Bueno, en primer lugar, siendo conscientes de lo que la industria del porno conlleva para las mujeres, siendo conscientes de la brutal violencia, de la tortura que se ejerce sobre las mujeres, y siendo conscientes de que hay una industria que no tiene ningún problema en torturar mujeres para su ganancia. Entonces, sabiendo eso, podemos dejar de comprar el discurso de los proxenetas que te dicen que es empoderante o, bueno, esas falopas así, y podemos concientizar a otras compañeras y ser conscientes de que nuestro cuerpo, de que nuestra sexualidad no es para el consumo de nadie. Bien. Hay una pregunta que es algo que hablamos ayer, que es la cuestión esta de las charlas que realiza, por ejemplo, AMAR en colegios, universidades, instituciones, si no pueden ser denunciados bajo el amparo de la ley 26842. Además, en el caso de, o sea, creo, no estudio Derecho, no estoy segura, es por algo que nos nombraron ayer las chicas, que si son charlas a chicas menores, también eso supongo que agrega algo más, no estoy segura de lo legal. En realidad, si es la ley que pienso, es cualquier promoción o claro, intentar inducir a la persona a prostitución, sea menor o sea mayor de edad. Ah, y bueno, creo que la pregunta igual es si puede ser denunciada o tipo si la ley esa te ampara en esos casos. En realidad, permiso, voy
voy a hacer un aporte. En realidad es apología del delito y es promoción de la prostitución. Con lo cual sí le cabe la tipificación penal para hacer una denuncia penal. Solo bastaría un grupo de padres o una madre o un padre que tome la decisión de ir a denunciar al colegio por promoción de la prostitución. ¿La denuncia es al colegio? Bueno, ¿La denuncia es al colegio o también iría la denuncia a la organización? También se puede denunciar al colegio. Ah, ok. Bueno, ahí juega mucho la desinformación. Perdón. No, está bien. Igualmente estamos trabajando algo en esa línea para evitar que sigan, para evitar que sigan sucediendo esas charlas, porque sí, efectivamente, se les propone la prostitución como algo maravilloso a menores de edad, y más allá de la tipificación penal, que es un método de captación para cualquier persona mayor de edad, acá lo que están incurriendo es en un delito gravísimo en menores de edad, ¿no? Sí, sí, por eso lo hablábamos ayer, que es una cuestión hablábamos de la vulnerabilidad y era algo que surgió. Sí, la desinformación en general también. Claro, sí. Preguntan, ¿qué respuesta le puedes dar a mujeres que argumentan su postura a favor de la prostitución porque es su único sustento económico? ¿Quién lo va a responder? Sí. Yo siento que ya quedó respondido con lo que hoy nos dijiste, pero... Sí, coincido. Me parece que sí. Pero igualmente es lo que venimos recalcando, el tema de las políticas públicas. No es que el abolicionismo o el feminismo se va a encargar de resarcirle los derechos a la población de mujeres, no. Justamente, ¿por qué salimos a la calle para reclamar el aborto legal, por ejemplo? Porque es un derecho básico y mínimo, y esto es lo mismo. Antes de querer hablar del derecho a poder prostituirse, hablemos del derecho a no ser prostituidas, ¿no? Porque el 90% o más de las mujeres en prostitución no quiere esa opción. Así que nada, creo que eso pasó. Sí, todo lo que se vino hablando. Muchas veces, dice otra chica, Valentina, muchas veces escuché el argumento de que, por ejemplo, las mujeres que limpian casas o los albañiles también son empujados mediante el dinero a recurrir a trabajos donde muchas veces están explotados. ¿Podrían desarrollar sobre por qué comparar otros trabajos con la prostitución, por más de que en los otros trabajos las personas sean explotadas, no son lo mismo o no validan a la prostitución como trabajo? Bueno, igual nos gustaría responderla. Dale. Cuando tenemos esta pregunta sabemos que está el lobby proxeneta detrás, o sea, sí, esta idea. No, igual a mí nunca me metieron un ladrillo ni por la concha ni por el culo, pero me imagino que tampoco a ningún obrero que trabaje en la obra. De hecho, a los panaderos no les meten el palo de amasar en el culo, ni tampoco se los cogen adentro del horno. En cambio, las mujeres en situación de prostitución, primero que nos cogen en cualquier lado, arriba de la barra, arriba de una banqueta, en una cama. Creo que tendríamos que dejar de comparar cualquier parte del cuerpo con la integridad sexual. Cuando hablamos de nuestra concha, que en algún momento Georgina Orellano dijo, la concha no es sagrada, compañeras, la concha no es sagrada. Sí, efectivamente, nadie tiene la concha sagrada, primero porque tendríamos que creer primero en Dios. Y básicamente las abolicionistas, muchas de nosotras, no creemos en Dios porque Dios nos abandonó, o no lo conocemos, ¿no? Nos han pasado tantas cosas terribles que es muy difícil creer en Dios. Pero bueno, más allá de creer o no creer, la iglesia o no la iglesia, y si la concha es sagrada o no es sagrada, creo que no podemos comparar cómo afecta hacer trabajo de fuerza con que después no puedas dormir por las pesadillas que tenés o el estrés postraumático que produce la prostitución. Sí. Es absolutamente incomparable los daños físicos y psicológicos. Por eso hablamos de integridad sexual. Acá no se trata si te penetraron con tanta fuerza y se te rasgó el ano o la vagina, sino estamos hablando de cosas mucho más terribles. Todo lo que sucedió previamente a que te penetraran con tanta fuerza. Y te terminaran rasgando, que a veces ni siquiera te terminan rasgando. Yo me he dado del dolor, porque me la han metido por
lugares donde yo no accedía a que me la metieran, y eso ninguna de nosotras podemos escaparnos, tanto si se ha consumido algún tipo de droga, algún tipo de sustancia, o si se ha tomado alcohol. Es muy difícil, ¿no?, poder escaparse de una situación donde tenemos una desigualdad física respecto al hombre. Eso sería creer que todos los hombres son buenos. Si viviéramos en una sociedad donde son todos los hombres buenos, por supuesto que podríamos entrar a una habitación, y ni siquiera así, ¿no? Pero creemos que los hombres, los varones son buenos, creemos en que el varón va a respetar absolutamente todo lo que le digamos. No sé, me parece que si claramente hablamos de femicidio, estamos hablando de derechos laborales, o sea, de lo que reivindicamos las feministas todos los días, ¿no? De derechos laborales, de mejoras salariales para las mujeres, de poder tener acceso a bancas de diputadas, tener el 50-50 en senadores, poder acceder a tantos trabajos. ¿Por qué todavía no podemos ver con claridad de que no es feminista tener que sobrevivir porque el tipo te meta la pija por el culo, por la boca o por cualquiera de los orificios a cambio de dinero? ¿Cómo puede ser que no tengamos claridad en eso, no? Es lo más antifeminista de la humanidad. Las mujeres nos tenemos que valer por nosotras mismas. Yo he tenido compañeras que hemos estado en el mismo prostíbulo que eran lesbianas y detestaban cada vez que un tipo les pagaba por sexo. De hecho, muchas de ellas se hicieron lesbianas por el asco que les generaban los tipos a través de la explotación sexual y por todas las cosas aberrantes que eran capaces de hacer los tipos en los prostíbulos. Con lo cual, y empecemos a rever estas cuestiones también. No seamos tan crédulas, no nos morfemos el discurso romántico de que la prostitución esto, la prostitución lo otro, y tantas veces he escuchado decir, a mí si un tipo me la mete por el culo y yo no quiero, no me pagó lo que yo pedía, yo lo cago a palos. Vamos, compañeras, vamos. ¿Cuántas veces un tipo nos ha empujado y no hemos podido defendernos? ¿Qué nos hace pensar que nos vamos a poder llegar a defender adentro de una habitación? Por eso no podemos comparar el trabajo de peluquera en un call center o el trabajo en una ladrillera con lo que es la explotación sexual. No podemos ni siquiera pensarlo, no podemos sostener eso. No lo podemos ni siquiera plantear, porque es lo menos feminista que hay en la humanidad. No podemos comparar eso. No lo comparemos porque no hay lugar, compañera. Sí, muchas veces. Es casi una falta de respeto para las personas que tuvieron que pasar por situaciones... No es casi, es una falta de respeto para todas las personas que tuvieron que pasar por situaciones, digamos, que no tienen ninguna correlación con el contraargumento, digamos. Sí, estas preguntas en general también suelen venir con la idea de vender un servicio, cuando no es lo mismo acceder a un trabajo que, bueno, ser sometida. Bueno, acá pregunta si hay alguna mínima posibilidad de que la mujer que elige prostituirse realmente goce de libertad una vez con el cliente dentro de las 4 paredes. Bueno, creo que igual es parte, sí. ¿Cómo se puede abolir la prostitución, la cual es totalmente relacionada con la pedofilia, si en la actualidad está tomando mucha fuerza el discurso, el cual romantiza e idealiza la figura de los sugar daddies? Está buena la pregunta. Sí. Puedo responder, no sé si alguna más quería decir algo, pero a mí me parece que lo que estamos haciendo ahora es fundamental, que la difusión de esta información es fundamental, que obviamente, digamos, el problema es estructural, o sea, solas no podemos cambiar nada, pero tenemos que hacer mucho ruido porque lo que le están haciendo a las pibas jóvenes y no tan jóvenes es realmente imperdonable. Pibas que, o sea, ¿cuántas cantidades de tweets vemos todos los días diciendo, ay, quiero cumplir 18 para hacerme un OnlyFans y cosas así? Entonces tenemos que hacer mucho ruido porque las pibas están en peligro. Tenemos que condenar lo que dicen los medios, no le debemos silencio a nadie. Buena respuesta, Clara.
Hay algunos comentarios que son interesantes, o sea, respecto a lo que estaban hablando del porno feminista, diciendo, el discurso del porno feminista sirve para que dejemos de hablar de lo que realmente importa, que es lo que los tipos masivamente consumen. Creo que es lo que se le llama feminista porque muestra cuerpos reales u otras prácticas no reducidas a la penetración. Me acuerdo que eso lo promocionaba mucho María Riot hace unos años. Ya no sé de ella actualmente, pero siempre fue regulacionista de ese 1%, 0,1% de mujeres privilegiadas que podían decidir si hacerlo o no. Después seguían hablando sobre... Wow, se extendió la conversación. María Riot está regenteada por el sindicato, hay personas otras que lucran con lo que ella hace. Bueno, esto tiene muchas cosas, no sé, no sé por dónde querrían comenzar. Sí, obvio, pero me parece, perdón, no, que lo del tema de que estamos desviando la conversación no se reduce solo al porno feminista, sino que cuando hablamos, lo que decía Lika antes, de que antes de hablar del derecho a prostituirnos, tenemos que hablar del derecho a no hacerlo, y que antes de hablar del derecho de las mujeres a venderse, tenemos que pensar que los hombres tienen derecho a comprarnos, y por qué. Bueno, acá tengo un aporte, es más que nada algo que me decía mi mamá hace muchos años, no se pueden imaginar, antes incluso de que fuera captada por una red de trata. Aclaro que mi madre no era la persona ni la mujer más feminista del mundo, sí, fue una mujer que fue explotada sexualmente, con lo cual algo sabía de varones, sobre todo violentos. Mi mamá decía, si algo le pone la vergadura a un varón, desconfía. Todo aquello que le pone la vergadura a los varones, y hay algo que tenemos que revisar ahí, a ver qué es lo que está sucediendo. Por supuesto que los años han pasado desde aquella época que mi madre sostenía estas ideas y que era la manera pobrecita que tenía de educarnos. Pero sí, efectivamente, eso no es que hable puntualmente de los varones, o sí, pero sí habla también de la educación y de todas las influencias que hemos recibido las mujeres y los varones a temprana edad, por parte de los medios de comunicación, el porno, y de la manera, ¿no?, que lo hicieron. Yo sé que muchas personas, muchas compañeras mías no comparten la idea de que se hable de cómo se les, cómo se les arruina la sexualidad a los varones. Lo que pasa es que a muy temprana edad a los varones les arruinan la sexualidad. Eso no quiere decir que a nosotras no se nos arruine. Pero esta sexualidad que se les arruina a ellos, después nos complica mucho la vida a todas nosotras, no solamente por la prostitución, porque la prostitución se crea porque los tipos consumen prostitución, porque pagan por sexo, porque quieren ejercer poder sobre el cuerpo de las mujeres, porque hay una sociedad que ampara todos estos delitos, ¿no? Pero la pornografía también tiene su razón de existencia, tiene esta razón de ser y busca arruinar esta sexualidad, busca generar, porque es, aparte, el método o la pedagogía en que a los varones se les enseña a tratar a las mujeres. No digo que todos, porque los tiempos han cambiado mucho, aclaro. Hoy en día, yo por suerte tengo un compañero, varón, hago uso y abuso de mi heterosexualidad, que me acompaña y realmente no ha roto muchos esquemas de su propia vida y del propio sistema, ¿no? Y sé que hay muchos varones que hoy en día cada vez son más aquellos que rompen el sistema, pero no olvidemos que tantos abuelos, tantos padres también promovieron esto. Y cómo no se te va a parar, y cómo no vas a saber qué tenés que hacer, y a todos se los empujaba no solamente a ver el porno, sino también a consumir y debutar y tener estas primeras relaciones tan traumáticas en prostitución. Con lo cual, esto también ha generado, hace unos días escuchábamos a Marta Lamas,
que hablaba mucho de la frigidez de las mujeres y por qué los varones consumían sexo, ¿no? Y ella habla de la frigidez. Yo no creo en la frigidez de las mujeres, no creo que seamos frígidas. En algún momento pensé que sí podíamos llegar a ser frígidas por mi propia historia de vida, pero también tendríamos que revisar, espero que no haya muchos varones acá en la charla, porque capaz que se sientan un poco tocados, pero bueno, tanto porno, tanta prostitución, ¿no será que los varones no saben coger? Digo, ¿no? Me quedo con esa pregunta. ¿No será que no saben coger? Y confunden un culo con una vulva, o les da lo mismo un agujero mientras tenga una temperatura corporal. Esto yo lo he escuchado muchas veces. Me parece que sería interesante como planteo sociológico, lo estoy diciendo. Como planteo sociológico, la pornografía y la prostitución, a pesar de habernos arruinado la vida a nosotras las mujeres, ¿no será que también les ha estropeado la sexualidad a los varones y no saben cómo obtener placer propio y cómo dar placer? A eso me refiero con que no sepan coger. No es una ciencia, pero hace falta mucha generosidad como ser humano, como persona. Lo planteo como idea y para que lo pensemos. Sí. No para que se ofenda a nadie. No quiero ofenderlos, no, para nada quiero ofenderlos. No. Pero con mi compañero lo hemos hablado muchas veces a esto, ¿no? Cuestionando a los varones y cómo se desenvuelven con su sexualidad. Hay tantos incluso que aún hoy están dentro del placar que ni siquiera le gustan a las mujeres y se sienten obligados a acoger con mujeres. ¿Y eso es responsabilidad de ellos? ¿O es responsabilidad de una heterosexualidad obligatoria impuesta por parte de los abuelos, de los padres, la pornografía e incluso la prostitución? Y esto yo lo he visto. Cómo había varones de 16, 17, 18 años que entraban a un prostíbulo con miedo, aterrados. Esto tiene que ser traumático para un varón. Traumático, y así como yo he tenido problemas y aún hoy lo sigo arrastrando para ejercer una sexualidad saludable y placentera y generosa. Imagínense los varones que son tan ensimismados, o sea, hay una ruptura de la integridad sexual tanto en los varones como en las mujeres que afecta, por supuesto, de diferente manera, pero que a los varones los ha dejado en un lugar de mierda. Ojo, las grandes víctimas somos nosotras, eso no hay lugar a dudas, somos las mujeres. Pero los varones los ha dejado en un lugar de mierda. Y no me refiero al varón que no llora, sino el varón que es incapaz de obtener placer de una relación sexual y que es incapaz de dar placer. A mí me parece terrible, terrible como sociedad que se siga fomentando el porno y por supuesto que no seamos tajantes respecto a la prostitución. Me parece que ahí es donde tenemos la gran discusión y ojalá hubiera grupos de varones antipatriarcales que sostuvieran esto y que lo plantearan desde ese lugar. Che, yo no comparto esta posición, yo no quiero el consumo de prostitución en mi vida porque no lo quiero como algo impuesto, no quiero una sexualidad impuesta, quiero una sexualidad libre, disfrutada, elegida, gozada, y entender que lo que tenemos al lado no es un objeto absolutamente deshumanizado y cosificado para accederlo carnalmente. Es una compañera sexual. Si pudiéramos ver desde los varones, digo, ¿no?, a la mujer que tenemos al lado o a la novia que tienen al lado como una compañera sexual, ¿cómo podríamos cambiar el mundo de una manera increíble, ¿no? Sí, bueno, va con lo que decíamos porno y de cómo construye esta masculinidad. Sí, obvio. Una idea completamente errónea de cómo debería ser
el sexo, digamos. Quería, Uy, perdón, perdón. que Alika lo explicó perfecto, bueno, solamente quería agregar algo que me parece que dice Alika que es muy cierto, que es que a los varones los convencen de tener una sexualidad violenta desde muy chicos. O sea, supónganse que un nene de 10, 11 años busca en Google porno pensando que se va a encontrar una foto de tetas en un prado lleno de flores. Y en realidad lo que se encuentra con una búsqueda de Google, lo que se encuentra es una mujer atada de pies y manos siendo golpeada y penetrada por todos los agujeros. Entonces, ¿y qué dice al lado? O sea, los pornógrafos son inteligentes, quieren que los nenes se queden viendo eso, porque si los tenés desde chiquitos, los tenés de grandes. Al lado te ponen carteles que dice, vos querés ser hombre de verdad, bueno, acá le estamos haciendo a las mujeres lo que todo hombre querría hacer. ¿Qué va a decir un nene? No, yo no soy hombre de verdad, la verdad que esto no me gusta. No, ¿qué va a decir? Tiene una confusión de sentimientos, una mezcla de excitación con culpa, con miedo. ¿Qué va a decir? No soy hombre de verdad, la verdad es que esto no me gusta. No. Creo Si que les hay... parece, hacemos las últimas dos preguntas. Y una que, bueno, rescato de lo que estamos hablando es cómo se puede empezar a meternos en estos espacios y tratar de que los varones se den cuenta. Ahora no lo estoy encontrando, pero preguntaba eso, de cómo podemos empezar a discutir esta cuestión con los varones, hermanos, padres, compañeros, que defienden todo esto del porno, la prostitución, la hipersexualización, sostenido por, bueno, los discursos liberales. A mí me gustaría responderla, si uno quiere. Para mí es tan claro como, o sea, primero tenemos que entender igual que no les debemos nada, que nosotras no somos sus maestras, profesoras, y que no tenemos ni debemos ponernos a dar una cátedra para que puedan entender lo grave de sus acciones. Pero la realidad es que nos guste o no, son parte de esta sociedad y tienen que ser parte del cambio, porque al fin y al cabo son ellos los que pagan por violarnos, son ellos los que ven todos los días escenas tan violentas. Para mí es clave empezar a escuchar y darle voz a sobrevivientes tan grandiosos como lo son Alika, por ejemplo, o hay un montón más que la verdad es que una vez que escuchas su historia no hay vuelta atrás. Empezar a leer, empezar a cuestionarte también. ¿Se trabó? No, se Ahí escucha, está. pero más lento. Y eso yo creo, como empezar a meterte cada vez más y por ahí, qué sé yo, pasarles información, traer el tema a la mesa, o sea, no darlo por sentado, porque bueno, lamentablemente es así y nos gusta o no, tienen que ser parte del cambio, yo creo. Sí, bueno, la última que me parece Perdón. que sería... Perdón, iba a decir algo porque tipo... No, está bien. Iba a decir algo que aparte, bueno, más que nada, o sea, digamos, hace falta llegar a testimonios y a vivencias como las de Ali para entender la gravedad del problema. O sea, digamos, hace falta que nos tengan que decir con crudeza lo que pasa. No podemos hacer un paso previo y decir, che, o sea, no es casualidad, digamos, que en TikTok nos aparezcan, como lo charlábamos el otro día con las chicas, que en TikTok aparezcan, digamos, las strippers, digamos, que nos muestren las strippers contando billetes o comprándose zapatos, comprándose con un bolso Gucci, o sea, ¿qué sinónimo de qué es eso, digamos? ¿De qué? Porque, o sea, tenemos que llegar a la crudeza para poder hacer entender las cosas como son, porque de otra manera no las entendemos. Entonces me parece que es, creo que al público al que nos dirigimos hoy me parece que está buenísimo que asistan a una actividad como esta, porque la verdad que construye, digamos, y digamos, nuestro objetivo principal siempre va a ser que ustedes tendríamos que mostrar, digamos, nuestro pensamiento, digamos, nuestra perspectiva, y que ustedes se puedan adentrar y profundizarse, pero para construir no solo, digamos, un pensamiento, no, sino que también lo construyan para ustedes mismas y para todas las mujeres que conocen. O sea, creo que eso es lo esencial. Una chica justo preguntaba cómo aprendieron tanto el tema, supongo que va a las chicas de Pibas por la Abolición. Me voy dando cuenta de que me falta mucho por aprender y todavía hay una banda de cosas que están tan normalizadas que no las cuestiono.
Sí, justo les iba a decir eso, que podíamos cerrarlo tal vez con una serie de recomendaciones de libros, de documentales. Alika, bueno, sabemos que tiene el suyo, que lo pueden encontrar en muchísimos lados. Sí. Está en YouTube completo, me parece, si no me equivoco. Hay varias Bueno, entrevistas también buenas, Sí. por si quieren saber más de Erika también, o sea, obviamente está acá. pero bueno. Iban a mandar igual una pregunta más y no, bueno, pero no creo que llegó. no. Así Bueno, que si quieren, mientras tanto, cualquier cosa. ¿tienen alguna recomendación que crean fundamental? Les podemos pasar el PowerPoint que hicimos hoy, que al final tiene bibliografía específica sobre el tema y además vamos citando, tipo, cuando decimos una estadística, al final en bibliografía te dice de dónde viene el estudio y lo tenemos todo en un drive eso, así que también si tienen ganas de leer y eso, les podemos mandar, pero está bueno para empezar documentales, entrevistas en YouTube y libros también, hay un montonazo, tanto que no se puede elegir. Bueno, pero aparece El segundo sexo de Simón. Sí. Sí. Ese es como... Es complejo para igual. mucho tiempo. Claro, no sé si mataría. O sea, hay un montón de libros. Claro. Sí. Que yo creo que también, o sea, una de las mejores recomendaciones es que cuando una amiga ve un cartel en una marcha que dice googlea Alika Kinan, que la miren y le digan hacelo. O sea, hacelo. De verdad, hacelo. Está bueno. También hay info en nuestra Instagram, dice. Bueno, Sí. eso, chusmeen después. Bueno, muchísimas gracias a todas las que están acá de Pías por la Abolición. Una lástima, la verdad, que no estuvo Cande porque es con quien estuve organizando todo. Y nada, un re saludo a ella. Y muchísimas gracias por hacer este nexo con Alika. Y bueno, Sí, gracias a vos, realmente. Cande, de nuevo, por por haber participado y haber enriquecido tanto este espacio. Realmente, Por poder impresionante. contar parte de lo que fue tu historia. Estamos muy agradecidas. Están diciendo todas por el chat que, bueno, muchas gracias y que estuvo buenísimo. Nada, yo nuevamente les agradezco tanto a ustedes por organizar la actividad como a Vivas por la Abolición, que hacen un trabajo brillante. Mi recomendación, por supuesto, siempre es El segundo sexo y también que sigan a Vivas por la Abolición, que siempre están subiendo contenido muy, muy piola, muy didáctico. Yo creo que la mejor manera de llegar a las más jóvenes es a través de las más jóvenes. Así que las invito también a sumarse, a difundir, a escuchar a las sobrevivientes, no solamente de nuestro país, tenemos sobrevivientes en todo el mundo que realmente están haciendo un trabajo muy agotador y que es brillante. Así que nada, síganlas a todas, escúchenlas, ustedes mismas van a poder generar su propia opinión respecto al trabajo, a lo que dicen. Por supuesto que no somos dueñas de la verdad. Piensen que cada una de nosotras, más allá del trabajo agotador que hacemos, también somos, yo siempre lo digo, somos una bolsa de patologías, así que tengan consideración respecto a muchas de las cosas que van a leer, van a oír. Yo les agradezco el tiempo, el espacio y por supuesto el compromiso. Así que nada, muchísimas gracias. Estaría re bueno que hagamos lo de hablar para hacer como una segunda parte, una parte 2, para esto de que... Si quieren, me encanta. Me encanta. Ay, muchísimas gracias. Increíble, en serio, gracias. Nada, como que está bueno, es algo que me parece que vale mucho la pena que se escuchen Sobre estas todo cosas. que le comentaba recién a Sofi que me hizo una pregunta de alguien de que hay chicas muy jóvenes también formando parte del espacio, de primero que está bueno dar estos espacios para quienes recién se están formando en el tema. Y en la vida. Sí, en la vida, y están empezando a transitar también lo que es, bueno, la adolescencia. La adolescencia. Y aparecer todo esto de las nudes que decían, la hipersexualización, que es en donde más te pega, la verdad. Sí, algo hablamos ayer y estuvo como que se generó también algo chocante, qué sé yo, cosas nuevas. Me parece que está bueno escuchar nuevas voces. Chicas, además lo que no dijimos al principio es que en la orga nuestra hay chicas de 14 años en infinitum, digamos más o menos 35, 40 llegan a pibas, y Aida, por ejemplo, Nikki están en la escuela, así que ver que se pueden hacer cosas, que no es que solo puede alguien que estudia, no sé, derecho o que se la sabe todas o lo que sea, no, sino que es de par a par, que se puede trabajar un montón
Y nada, que aprendemos justamente de Alika, que hace 8 años estudia esto, y un montón de compañeras que nos enseñan, como en un momento dije que esto es el feminismo de tantos años, así que nada, que a veces es mucha info y decimos, ay, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede. Así que nada, las invitamos. Bueno, cierro la grabación, esto va a estar, después nos comunicamos y les se pasamos grabó, por eso. favor, tuvimos tantos problemas esta semana con las grabaciones. Sí, por